Buenos días. Bueno, hoy vamos a terminar con nuestro tema de fascismo hoy. La vez pasada, dedicada a bosquejar los puntos esenciales del fascismo clásico y sus nuevas versiones, habíamos terminado haciendo mención de la necesidad de estos neofascismos de revertir, esto es de negar derechos y libertades conquistadas hace casi un siglo, al punto de rechazar no solo el comunismo u otras formas colectivistas, sino la propia democracia liberal o cualquier otra forma representativa, en un proceso realmente regresivo con respecto a los derechos. Esta erosión de derechos y libertades se aprecia también en los hechos de violencia, tanto física, que se manifiesta en la represión, generalmente, como decíamos, dirigida hacia los más débiles, jubilados, discapacitados, como también a la violencia verbal a través de gritos, insultos, expresiones de odio. Pero también, y esto quizás es lo más importante, la violencia de hecho, de la que hablábamos en el uso y abuso de decisiones por decreto, haciendo caso omiso de las normas constitucionales, que requieren para ello la participación de los congresales. Otra característica del repertorio ideológico del fascismo, que se replica en los neofascismos, es algo que se deriva de ese sentimiento de decadencia generalizado del que hablábamos, el que enfoca principalmente en los valores de Occidente. Se siente como que algo se quebró, algo que hay que reconstruir. Y ante eso, ante la idea de quiebre, se impone la creación o tal vez la recreación de un enemigo interno, el mismo que será el chivo expiatorio de todos los males que aquejan a la sociedad. ¿Y quiénes serán señalados como enemigos internos? Esto varía según los países. En Estados Unidos y Europa, los inmigrantes, sobre todo, y consecuentemente se entabla una batalla contra los inmigrantes, persecución, cuya idea última es su expulsión a través de supuestas guerras de depuración. Lo grave es que a partir de esta idea de decadencia no queda más que un paso a la idea de supremacismo blanco, de racismo, de la idea de razas superiores y de necesidad de limpieza. Todo esto envuelto en una concepción de las relaciones humanas que promueve la idea de individuos superiores y tiende a la eliminación de los débiles. En el caso de la Argentina de Milei, nos encontramos con una tendencia similar, dirigida no especialmente a los inmigrantes, sino hacia los propios, los planeros, los orcos, los cucas. De esta manera proliferan las expresiones verbiales de violencia y de discriminación y persecución a los más vulnerables. Discapacitados, jubilados, niños, tanto por vía directa con la represión en las manifestaciones de protesta, como por vía indirecta, robando a los hospitales, a los fondos de pensión, con la no declarada pero indudable intención de vencerlos por inanición. En estas versiones neofascistas estamos casi en las antípodas del fascismo de Mussolini, que era pro unidad del pueblo y anti-individualista, ya que en esta nueva versión está deviniendo elitista, oligárquico
y tendiente a mantener el poder en manos de las élites económicas y políticas. Claro está, todo esto requiere una narrativa. No se trata solo de fuerza física, de hechos materiales. Es necesaria una ideología que la sustente. Es necesario una narrativa, relatos. Y aquí volvemos a temas que ya hemos tratado acerca de la relación entre infraestructura económica y superestructura política. O sea, esta superestructura ideológica. Los cambios estructurales requieren siempre de un elemento ideológico, de narrativas que los sustenten. De ahí que estas nuevas derechas o estos neofascismos produzcan por necesidad sus propios ideólogos. Aquí en Argentina un Laje, un Márquez, quienes a falta de un bagaje cultural del propio palo, pescan y se nutren en aguas de la oposición. Es así como a veces tenemos raras versiones de un Gramsci, de un Laclau, de los variados representantes de la Escuela de Frankfurt. Y más allá o a la par de esta necesidad de relatos, de argumentos, suele producirse un choque con la verdad. Esto es común en los regímenes autoritarios. En el fascismo clásico, estas nuevas versiones, donde el discurso oficial es la única palabra válida. Es la voz del vocero, que hace las veces de narrador, la única que merece ser escuchada. Y acá quiero volver a Hannah Arendt, quien, como vimos, insiste mucho en que en el mundo de la política lo central es la pluralidad, el estar juntos, el deliberar. En un ensayo titulado Verdad y Política, vuelve a abordar esta temática intentando especificar esa relación. Allí dice Hannah que lo que juega en la arena política no es la verdad, porque esta siempre pretende univocidad, sino la opinión, que es y debe ser múltiple, porque proviene de una pluralidad. Y por tanto no es del orden de la necesidad todo esto que tiene que ver con la política, sino que es del orden de la contingencia. ¿Significa esto que en política debemos desinteresarnos de la verdad? ¿Aceptar la mentira, las fake news tan frecuentes en las redes en una época en que la política se juega mayoritariamente en el mundo digital? No. Diría Hannah, ¿no? Podemos pensar nosotros. No se trata de aceptar la mentira. Lo importante es distinguir las verdades de hecho de las opiniones. Porque el problema con la mentira no es tanto cuando se trata de ocultar un hecho, sino cuando se reemplaza la verdad por un relato conveniente al poder. En última instancia, la alternativa no es entre verdad y mentira, sino entre imposición de una fake o la deliberación con pensamiento crítico. Esto último es lo que está ausente en este tipo de regímenes autoritarios, cuya imagen, como vimos, es la de ojos y oídos tapados, y cuyo mandato explícito, porque no se trata de una simple sugestión, un consejo, es un mandato explícito el de votar las leyes antes de leerlas. Y su mayor recomendación, entonces, es el estado de ignorancia, la no implicación, cuya expresión más frecuente es yo no me meto en política. Lo que Hannah Arendt quiere decir es que las mentiras son peligrosas cuando buscan reemplazar la verdad por un relato conveniente. Porque lo grave no es aceptar una mentira como verdad puntual, sino cuando se pierde ya el sentido por el que podamos distinguir verdad de falsedad, o sea,
lo que justamente Foucault, no sé si recuerdan, llama el régimen de verdad. En los regímenes totalitarios, la política deja de ser disputa de opiniones para ser manipulación de la verdad. Siempre funciona el famoso miente, miente que algo quedará. Lo que queda, por lo tanto, es la confusión, la incapacidad total de distinguir lo verdadero de lo falso, o sea, el reino de las fakes, de las fake news, el mundo digital donde ahora el fascismo encontró un terreno bien abonado. Y ahora podemos preguntarnos, ¿bien abonado para qué? Justamente para la descomposición de los lazos comunitarios. Porque lo que se da en ese mundo es una masa atomizada, no es pueblo, no es clase trabajadora. Lo que vamos a encontrar son puros individuos aislados, desconectados, sin vínculos institucionales, sin un partido, un sindicato, un club barrial que los acoja, un lugar donde se debate y puede establecerse algún tipo de consenso. Son seres absolutamente aislados socialmente. ¿Y las redes? ¿Qué pasa con las redes? Las redes solo conectan a través del algoritmo, mostrándote siempre lo que ya pensás. El otro es un extraño, tal vez un enemigo. Ese enemigo interno que será víctima, perseguido, ya sea el inmigrante, el periodista, los orcos, la casta, y que finalmente serán demonizados, deshumanizados. Gente superflua, gente que no merece los derechos y por tanto pérdida de derechos. Y todo esto dirá Hannah, quien sabe bien de este proceso, porque lo sufrió ella en su Alemania natal. Todo esto se naturaliza. ¿Y cómo es que se naturaliza? Decíamos que el fascismo había que estudiarlo no como una ideología fija, sino como un proceso dinámico que avanza imperceptiblemente y así se naturaliza y así de pronto se hace irreversible. ¿Y cómo ocurre esto? Aquí vale hacer una referencia al concepto de Hannah Arendt a propósito de la Alemania nazi, el concepto de la banalidad del mal. Esta es la idea de que la gente común, no necesariamente un perverso que lo hace por pura maldad, sino cualquier persona común puede ser agente de deshumanización. La banalidad del mal es el concepto que ella acuñó cuando estaba cubriendo el juicio a Adolf Eichmann en 1961, que había sido acusado de crímenes de lesa humanidad. Ella acuñó este concepto para describir cómo personas corrientes pueden cometer atrocidades, sin ningún sadismo, simplemente por obediencia ciega y falta de reflexión. Y aquí la cuestión. Porque Eichmann no fue visto como un monstruo, sino como un burócrata mediocre que repetía: yo solo cumplía órdenes. Así ilustrando que el mayor peligro radica en la irreflexión y la renuncia al pensamiento crítico. Esta banalización del mal es lo que ocurre cada vez que frente a expresiones aberrantes de odio pensamos que no es en serio y permanecemos por tanto indiferentes, o entramos en el juego repitiendo, difundiendo, decimos de Trump o Milei, no lo dice en serio, lo de invasión de orcos, de ratas. Ahí estamos contribuyendo a la normalización, que a medida que avanza se transforma en irreversible. Cuando se descalifica a algunas personas, sean estos inmigrantes,
planeros, discapacitados u opositores en general. O se dice que no se odia suficientemente a los periodistas, tal como dice mi ley. Se va avanzando hacia posiciones totalitarias y con ello la normalización de lo inaceptable, la creación de seres humanos superfluos que luego son descalificados, se les dice ratas, transformados en algo menos que humano. Y en otras palabras se llega a la deshumanización. Entre las derechas ultras, estos no son casos aislados. Lo nuevo en estos tiempos, en relación a los tiempos de Hannah Arendt, es que ahora toda esta operación se lleva a cabo no a través de organizaciones intermedias entre la masa y el líder, sino a través de las redes, en una vinculación directa con los partidarios, pero solo en tanto individuos. Lo que ocurre entonces es que se pierde la idea de comunidad y la idea de debate. Solo cuenta el individuo como receptor y repetidor, porque las redes no son un espacio público real de comunicación y de deliberación, como son las relaciones sociales, el cara a cara, o como dice Hannah Arendt, el estar juntos. Las redes en realidad son espacios privados, controlados por algoritmos comerciales, que en lugar de fomentar el intercambio, la reflexión y el debate, solo buscan capturar la atención, por lo cual reproducen y amplifican mensajes extremos. Esto para Hannah significa el fin de la política. Pues ya vimos, la política requiere fundamentalmente pluralidad, o sea, gente diferente actuando junta y deliberando, a pesar de las diferencias. Solo esto es democracia real. Lo contrario es pura forma, pura apariencia. Lo esencial es el pensamiento crítico, porque pensar no es solo una actividad intelectual, sino un acto político, que debe pesar sus consecuencias para evitar transformarse en un aparato burocrático y destructivo, en el cual el individuo aislado, apartado de la comunidad, se exime de toda responsabilidad. Caso, por ejemplo, del periodista que dice, solo estoy informando. O bien del hombre común que dice, no me meto en política, todos los políticos son iguales. Hannah no cesa de insistir en la importancia de la facultad de juzgar e involucrarse. Lo otro, la despolitización masiva, es el caldo de cultivo perfecto para todo tipo de procesos autoritarios. Ahora bien, ¿qué hacer frente a este panorama? La misma Hannah trae algunas propuestas. Por ejemplo, reconstruir el mundo común, aquel donde los hombres están juntos y crean cosas duraderas que conecten el pasado y el futuro. O sea, que tengan en cuenta toda la tradición, todo lo que ocurrió. O lo que es lo mismo, recuperar la facultad de pensar críticamente. Reconstruir la pequeña comunidad, los vínculos cara a cara, las asambleas barriales y otras formas de acción directa. Por tanto, no a la acción delegada. Sobre todo, resistir la despolitización, porque todo es política y todos debemos involucrarnos, porque en nuestro mundo común no se defiende solo con ideologías, sino con acciones políticas espontáneas que rompan la rutina
y el estado de letargo. Y sin embargo las redes hoy son una realidad insoslayable que no podemos desatender. O sea, no podemos decir, bueno, todo lo de las redes, no. No hay que descuidarlas, no podemos negar el hecho de que la política circula hoy principalmente por ellas. Por tanto, no restar, sino sumar. Y en este aspecto procurar también la innovación creativa para transformar ese espacio de pasividad en una vía de participación activa. Y ahí tiene que funcionar la imaginación. Y ahí está nuestra tarea. Bueno, aquí terminamos con este tema, sí cerramos con este último encuentro. Y como siempre les pido que me hagan comentarios, que me pongan likes, que se suscriban y hasta la próxima, que ya veremos cuál será nuestro nuevo tema.